Buenos días, compañeros. Hoy abordaremos el tema de mitosis por Alejandro Aldana y Eileen Velasco. La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula madre se divide para producir dos nuevas células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. La mitosis es la parte donde el ADN, el núcleo de la célula, se divide en dos grupos iguales de cromosomas. De hecho, la gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en tu cuerpo implican mitosis. Durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células. Y durante la vida de un organismo, sustituye células viejas y desgastadas que ya no cumplen muy bien su función con células nuevas. Para los organismos eucariontes de una sola célula, por ejemplo, la levadura, las divisiones mitóticas en realidad son una forma de reproducción que agrega nuevos individuos a la población. La mitosis consta de 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y por último, telofase. Pero antes que nada, vamos a analizar un par de conceptos que nos permitirán entrar en contexto. Microtúbulo. Estructura similar a un tubo hueco y estrecho que se encuentra en el citoplasma. Los microtúbulos ayudan a mantener la forma de una célula. Uso mitótico. Es una estructura formada por proteínas pertenecientes al citoesqueleto, comúnmente llamados microtúbulos. Centrosomas. Es el centro organizador de microtúbulos, ya que actúa como núcleo de formación a partir del cual crecen los microtúbulos. Centrómero. Es la región más angosta del cromosoma y es el sitio donde se unen los dos cromátides. Cromátide. Es cada una de las dos mitades idénticas de un cromosoma duplicado. Cinetocoro. Es la estructura del cromosoma donde se anclan los microtúbulos. Y finalmente, cariotipo. Es un análisis cromosómico de las células humanas que sirve para detectar enfermedades congénitas y adquiridas. El proceso de mitosis es posterior a la interfase. Al final de esta, tenemos como producto una célula grande con el ADN ya replicado y se da el ciclo del centrosoma, es decir, el proceso de duplicación del centrosoma. En esta etapa ya se cuenta con la existencia de una membrana nuclear. Al completarse la interfase, la célula está lista para comenzar el proceso de mitosis. Para comenzar, la primera etapa de la mitosis es la profase. Aquí, los cromosomas replicados, formados cada uno por dos cromátidas hermanas, se condensan. Es decir, pasan de estar de su estado cromatina, donde los cromosomas se encuentran completamente extendidos y desenrollados, a estar en una forma más compacta y completamente enrollados. Por otro lado, fuera del núcleo se ensambla el uso mitótico entre los dos centrosomas, que ahora han comenzado a separarse y a desplazarse hacia los polos opuestos de la célula. Seguido de la profase, tenemos a la prometafase. Esta etapa comienza bruscamente con la ruptura de la membrana nuclear. También los cromosomas se unen de uno de sus extremos, o sea, de una cromátida, a los microtúbulos de uno de los polos del uso mitótico. Y de esta forma presentan movimiento activo, es decir, podrán moverse o desplazarse con ayuda de los microtúbulos. La tercera fase de este proceso es la metafase. Durante esta etapa, los cromosomas se alinean en el ecuador del uso mitótico, o sea, se alinean justo en el centro de la célula. Y una vez acomodados ahí, los microtúbulos del polo opuesto se comienzan a unir a la cromátide restante. Anafase, también conocida como anafase de la mitosis. En este proceso, los centrosomas, que se encuentran en las orillas, se jalan hacia diferentes lados o lados opuestos. Un centrosoma de un lado
y el otro centrosoma hacia el otro lado. En esta etapa, cada cromátide se separa. Justo en este momento se hacen 6 cromosomas independientes. La quinta fase de la mitosis, también conocida como telofase, que también se le puede llamar por algunas personas incultas como el proceso inverso a la profase. En este momento, la célula se prepara para la citocinesis. Citocinesis es el proceso por el cual la célula se separa en dos. Los cromosomas, que se encuentran en las orillas junto con los usos mitóticos, se empiezan a descondensar. Eso quiere decir que los cromosomas se empiezan a hacer más aguaditos. Es importante saber que en esta fase la membrana nuclear empieza a formarse nuevamente. De ahí el nombre que se le conoce como el proceso inverso a la profase. Porque si recordarán, en la profase la membrana celular empieza a desaparecer y en esta fase la membrana empieza a aparecer nuevamente. Al finalizar, el ADN vuelve a su forma de cromatina, a su forma aguadita de ADN y se forma la membrana nuclear. Citocinesis o la sexta etapa de la mitosis. Algunas personas no llegan a considerar esta etapa como parte de la mitosis y la llegan a considerar parte de la etapa de G1. En este proceso sucede al final de la mitosis. Como bien es dicho, es cuando la célula grande, de gran tamaño, que contiene los dos núcleos con sus dos membranas celulares, con sus cromosomas en forma de eucromatina, se preparan para formar dos células nuevas. Aquí el proceso vuelve a la primera fase del ciclo celular o G1. Cabe destacar que existen tres tipos de clases de microtúbulos que conforman al uso mitótico. Los microtúbulos de Laster son los microtúbulos que se encuentran hasta la izquierda en los polos y están coloreados de color verde. Son microtúbulos que no se conectan con nada y le brindan estabilidad a la cromátide. Los cinetocoros. Los cinetocoros son los microtúbulos que se encuentran conectados a los cinetocoros que están dentro del cromosoma. Son los que se ven de color azul. Esos son los microtúbulos del cinetocoro. Y los microtúbulos interpolares o los que están de color rosita son los microtúbulos, al igual que los otros, brindan estabilidad a, a la, a la célula. Ahora vamos a hablar sobre algunos datos interesantes que surgen durante la mitosis. Muy bien. El primer dato, los centrosomas son el principal centro organizador de microtúbulos. Si recuerdan lo que vimos en la diapositiva pasada, están los centrosomas que se encuentran en polos opuestos, en direcciones contrarias, brindan estabilidad y son el principal centro organizador de microtúbulos, ya que de estos dependen los microtúbulos, que son los que vimos, que eran los microtúbulos de Aster, que son los que están aquí, que brindan movimiento y estabilidad. Igual los microtúbulos de Aster se encuentran en los dos centrosomas. También estaban, bueno, aquí voy a dibujar en medio los cromosomas con bivalentes, los dos cromosomas, y en medio van a estar sus cinetocoros, que igual son términos que vimos en la segunda presentación o tercera presentación. Diapositiva, disculpe. Están los cinetocoros, que esas son proteínas que se mantienen unidas a los cromosomas en su centrómero para ayudar a la unión de los microtúbulos. Si se acuerdan, los microtúbulos que salen del centrosoma, hacia el cinetocoro, se les llama microtúbulos y cinetocoros, los microtúbulos del cinetocoro. Igual estos sirven para brindar una señal al momento de separarse, hacerlo con ambigüedad y hacerlo al unísono y en conjunto. También están los microtúbulos interpolares, que son estos de aquí, interpolares. Son los que unen a los dos cromosomas, también igual a los dos centrosomas, para mantener una señal y una estabilización correcta y adecuada para el momento en que se realice la citocinesis.
Otra pregunta interesante que muchas veces se pueden llegar a cuestionar es, ¿qué pasaría si la mitosis no se llega a completar? Es una pregunta interesante ya que la mitosis es el proceso en el cual las células se dividen o se hace la división celular. En dado caso de que una fase de la mitosis se llegara a interrumpir, ya sea profase, metafase, anafase, telofase, llegaría a inhibirse o cancelarse lo que es la división celular. Entonces no podrían haber más células hijas. También es importante saber y reconocer que muchos tipos de cánceres y causas del cáncer son debido a una mal interacción entre la mitosis o algún mal funcionamiento que se pueda llegar a dar en la mitosis. ¿Cuál es la etapa de la mitosis útil para el estudio del cariotipo humano? Si recuerdan, el cariotipo humano es el estudio que se hace para analizar los cromosomas, sea que tengan deformidades, tal vez trisomías o alguna otra cosita. Ayuda en las etapas de la mitosis a entender cuándo es que se puede analizar ese tipo de situaciones, ¿no? Como los cromosomas que están más plegados. Y eso lo vimos hace ratito en la etapa de la metafase, que es cuando los cromosomas en las etapas anteriores se encuentran descondensados, así todos aguaditos, como lo mencioné hace rato, pasan a organizarse y a hacer estructuras más estables. Entonces la etapa más útil para el estudio del cariotipo humano es en la mitosis, perdón, en la metafase. Otros aspectos interesantes acerca de lo que es la mitosis es que el áster se da cuando los dos centrosomas, si se recuerdan, los centrosomas son los bolitos que están aquí, se da cuando los centrosomas se separan y cada uno nuclea una estructura radical de microtúbulos. Les voy a hacer un pequeño dibujito. Si se acuerdan, en la interfase, que esta no es fase de la mitosis, cabe aclarar, se duplican los dos centrosomas, o sea, de ser un centrosoma, se duplican. En las etapas posteriores, los centrosomas se van moviendo hacia los polos opuestos, que voy a dibujar como si fuera movimiento, se van moviendo hacia los polos opuestos, se van moviendo hacia los polos opuestos, y justo cuando se separan y eh, cada uno nuclea una estructura radical de microtúbulos, este dibujito ya lo voy a dejar aquí, y es como si estuviera aquí, ¿no? Es este dibujo, aquí está el dibujo, ¿ok? Es el núcleo celular con los centrosomas y todo este tipo de cositas. Cuando los centrosomas utilizan o se separan de lo que es la parte inicial donde estaban, se le conoce como el áster, que es todo esto de aquí, los microtúbulos radicales que se separan al momento de la interfase. Ahora, la otra cuestión que es importante conocerla es que al comienzo de la mitosis aumenta la inestabilidad mecánica. Esto quiere decir que justo cuando se dan los primordios de la mitosis, empieza a haber más inestabilidad al momento de moverse los centrosomas hacia las orillas. Esto se da debido a que durante la profase se empiezan a extender los microtúbulos hacia todas las direcciones buscando los polos opuestos. Y el último dato que creo que ya es un poco obvio porque lo he explicado unas cuantas veces. Quiere decir que los microtúbulos interactúan con los otros centrosomas. Los microtúbulos son las salientes que salen de los centrosomas e interactúan para brindarles una mayor estabilidad y esto se lo conoce como el marco básico del uso mitótico. Eso ya lo vimos también en embriología y es un tema bastante interesante. Por nuestra parte es todo, compañeros. Igual, gracias por su atención y por tomarse el tiempo de escucharnos. Mi compañera Eileen y yo les agradecemos por estar aquí y espero que tengan un excelente día o noche o tarde cuando lo veamos.